Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿bien usted? Bien, bien. Acá vinimos por ser conmemorando el Día del Padre para recordar, o sea, usted es muy nombrado en el trote, ¿sí? Está entre uno de los más grandes y queríamos saber cómo fue su trayectoria, o sea, conocer el mundo del trote de aquella época, ¿sí? ¿Siempre estuvo en contacto con caballos? Sí, siempre, siempre. ¿Desde que era chiquita? Y Esa mi pasión. abuelo compró caballos, papá tenía caballos, yo también. Qué lindo. ¿Cuánto hace que practica ese deporte, del trote? ¿Cómo empezó? Yo empecé cuando, en esa época tenía que tener un permiso. Primero se empezó 18 años y después se empezó con un permiso. Bueno, yo corrí cuando cumplí los 18 años y sí, hasta ahora ya abandoné. Claro. Pero ahora poquitos. ¿Y cómo fueron esos inicios? ¿Acompañó su papá? Sí, eso siempre, En familia. siempre, toda la vida. Siempre. Después Sí. me casé y ya iba con mi familia. Con la familia, con los chicos. Claro. Y ya había familiares en el trote, o sea, cuando ustedes iban al hipódromo ya se encontraban con otras familias también. Sí. Y ahí se fueron conociendo. Claro, sí. ¿Y cómo ha sido su paso por el trote? Ya que tiene una trayectoria importante. ¿Fue creciendo? ¿Iban todos los domingos? Sí, todos los domingos siempre. Sí. Cuando empezamos, en el verano Julián paraba un mes de vacaciones. Ah, qué interesante saber eso. Sí. En el verano no se corría. ¿No se corría? No, porque quedaba poca gente, quedaba poco caballo. Entonces no se corría. Claro. ¿Pero que era por el clima que no se corría o porque la gente se iba de vacaciones? No, porque la gente se iba de vacaciones y no había mucho caballo. Ah, no sabía. Qué interesante saber eso. Yo no recuerdo, era chiquita, pero no recuerdo mucho si íbamos a... ¿Y todos los domingos iba siempre con un caballo o era cada 15 días? ¿Se podía repetir el mismo caballo todos los domingos? No, primero Hurlingham empezó cada 15 días. Y después empezó los mismos. No, los caballos eran siempre los mismos. ¿Y recuerda con qué caballo debutó? Usted me dijo a los 18 años, ¿no? ¿Recuerda el caballo? El paisanito. El paisanito. ¿Y en qué hipódromo? En Hurlingham. En Hurlingham. ¿Siempre fue Hurlingham o después estuvo en otros hipódromos? Nada, después fuimos a todos lados. Ahí era Hurlingham, en esa época era Hurlingham solo. Era cuando no hacía muchos años que Hurlingham había venido ahí, porque primeramente se corrió en Florencio Varela, en el campo de René de Buenos. Después vino se trasladó. Y ahí quedó. Sí, ahí quedó, ahí está, sí. Y ahí se quedó en Hurlingham. Sí. No, nosotros después se abrió Chivilcoy, fuimos a Chivilcoy, se abrió Carnavarro, Ituzaingó, también. De Hurlingham venimos a Ituzaingó, y ahí pasamos a Chivilcoy. Y ahí pasaron a Y después acá. ¿Y recuerda el mejor tiempo que hizo de un caballo? Y, Aproximadamente. sí, tenía el Cirensueño, echó 21 en 2030 metros de parado. Y después también, en una carrera de esa, pero con 2015 metros, le gané al Grancia a medio sur y por ahí. También corrieron unos 20, algo así. O sea que Siempre de parado. estaban palo y palo con el lance. No, el Grancia era más ligero. ¿No? Bueno, pero qué bien porque le ganó el lance, bien. Pero me dio ventaja. Me dio ventaja. Sí. No, en esa época no había con qué dar. Se le podía ganar, sí, como le ganamos, pero Sí. luego la carrera de parado, ahora no se corre más, casi no se corre más de parado, porque no sueltan, ¿vio? Claro. Antes se corría de parado. Claro.
Y usted hoy recién me dijo que ya lo había dejado, más o menos hace mucho que dejó el trote. No sé por qué. Y si se ofrece correr, corro, pero... Corre, ¿volver a correr? Sí. ¿Por qué no? Sí. Recuerdo que antes, yo que era chica, que eso lo hablamos atrás de cámaras, que antes, yo era pequeña, antes a pesar de las inclemencias del tiempo, que yo siempre le decía a usted, le decía a su hijo, que antes llovía, diluviaba, había barro o con sol, siempre se corría. Sí, tenía que... Sí, después pasó... No, en una época cuando no había teléfono, había capaz que llegábamos a Hurlingham y llegamos y se perdía porque había llovido. Vuelta, todo para... Pero llegábamos allá. Allá. Uy, porque no había teléfono. No había claro. Y a veces llovía y corrían. Si los agarraba el agua allá, si los agarraba el agua empezada la reunión, se corría, si no era muy fuerte. Sí. Claro. Igual estaba pesada la pista. Sí. Sí. Y otra de las cosas que también me quedó grabada, que cuando yo era chiquita, que también lo hablamos, era la famosa rotonda. Que me habían comentado que la rotonda era algo muy especial, que no podíamos tener contacto con ustedes que se estaban preparando para la próxima carrera que hablan de ustedes, ¿no? ¿Cómo se vivía eso? Porque de afuera no podíamos estar con ustedes, ¿no? Con los familiares. Y ustedes que estaban ahí, ¿cómo ustedes lo vivían a eso? ¿Qué hacían? ¿Estaban con el caballo? Sí, conversando con los otros muchachos. No, eso no impedía nada. Sí, no se podía conversar con la gente. Tampoco, o sea, los de afuera para adentro no y los de No. afuera. Tampoco. Tampoco se podía fumar. Tampoco se podía fumar. No se podía correr con la barba, no se podía correr pelo largo. Tenía que vestirse como un profesional. Con la chaqueta. Claro. ¿El color de la chaqueta, la elegían ustedes No, o se claro, la daba cada estuvo. Sí, Bueno, Jorge, esas son las preguntas. Muchísimas gracias por la al atención. contrario. Feliz Día del Padre para todos. Muchas gracias. Normalmente para todos. Gracias y gracias por atendernos y que tengan un lindo día. Y vamos a aprovechar también este espacio para decir la ganadora del premio del sorteo, que hubo un sorteo, y la ganadora fue Elsa Villasante de Villamón. Sí. Ella fue. Bueno, así que muchísimas gracias. Está muy bien. bien. Qué bien, así que espero que disfrute el premio y muchísimas gracias por su atención. No, gracias a ustedes. Muchas muy gracias. lindo todo.